bueno, Gala estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, es graduada en traducción e interpretación, lo cual es un honor para nosotros, pero después también ha obtenido otros títulos en otras universidades, como la de Varsovia, de London School of Economics and Political Science, y también en Stanford. Por eso decía yo antes lo de haber estudiado, haberte formado en diferentes contextos educativos, y también en este caso en diferentes continentes. Y luego tienes también una parte profesional que es muy ilusionante, porque desde prácticamente que terminaste, ¿no?, tu grado aquí, pues has estado involucrada en entornos internacionales, en entornos muy competitivos, y pues nada más y nada menos que te atreviste a crear una empresa de las denominadas, permitidme que use el anglicismo, startup, ¿no?, en Silicon Valley, lo cual es también una proeza. Y en la actualidad, pues, Gala es jefe de ventas y socia, ¿no?, de la empresa de tecnologías financieras londinense Tricol, ¿no?, que es una empresa especialmente significativa. Por todo ello, creo que nadie mejor que tú para hablar de esas salidas inesperadas y para hablar de la emprendeduría como una manera muy importante, y yo creo que fundamental, de que cualquier persona que tenga una formación universitaria pues puede desarrollar actividades diferentes, y actividades además que sean muy enriquecedoras en todos los sentidos. Por tanto, yo creo que te vamos a escuchar con mucha atención, y desde luego pues vamos a recordar palabra a palabra todo lo que nos digas, porque va a ser un ejemplo para todos. Así que cuando quieras, Gala, tienes la palabra. Gracias, José María. No, un placer estar aquí. Lo primero, agradeceros la invitación. Para mí siempre es un honor, ¿no? Y sobre todo volver a la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias a Lucía, gracias a Ana también, que siempre está coordinando todo, y a todo el equipo, ¿no?, que está detrás, y también a Alumni. Bueno, yo quería hoy, ¿no?, contaros un poco mi historia. Voy a ir contando las diferentes etapas. No sé si luego se podrán hacer preguntas, pero bueno, yo encantadísima de, si no se pueden hacer preguntas en el live, que me las hagáis por correo o por LinkedIn, podéis conectar conmigo, también por Twitter, lo que prefiráis. Pero bueno, empiezo. Entonces, yo, como decía, yo empecé a estudiar traducción e interpretación en la Universidad de Alicante. Esto fue en 2013. Yo estudié traducción e interpretación porque quería ser intérprete de la Unión Europea. Entonces, yo iba con una visión muy alta de lo que quería hacer, ¿no?, en mi carrera profesional, y yo sabía que quería ser intérprete, lo tenía muy claro. Y cuando empecé a estudiar traducción, pues intenté, siempre que empiezo un proyecto, intento ver cómo es la mejor forma de conseguir hacer lo que quiero hacer. Entonces, para ser intérprete de la Unión Europea, pues tenías varios requisitos, ¿no? Entonces, uno de ellos son los idiomas, otros de ellos son, también puedes estudiar un máster, ¿no?, que hay un máster de interpretación de conferencias, que hay uno por cada país europeo. Entonces, como hay una serie de requisitos que hacen que puedas llegar a ese nivel. Entonces, al empezar la carrera en la Universidad de Alicante, tuve una profesora que se llama Carla Botella, que todavía está en la facultad, y ella en una de las primeras clases nos comentó que para sobresalir en el mundo de la traducción sería bastante interesante realizar un blog de traducción. Entonces yo pues pensé y dije, mira, creo que para lo que quiero hacer de ser intérprete de la Unión Europea puede ser interesante hacer un blog de interpretación, porque puede ser una forma más de demostrar, pues ya sean admisiones al máster o ya sea de cara a la Unión Europea, que quería hacer esto, y que siempre ha sido mi pasión y que siempre ha sido todo lo que quería hacer. Entonces, empecé ese videoblog, era un videoblog que se llama Transgalator, y en ese videoblog lo que hacía era entrevistar a intérpretes. Primero pensé en cómo conseguirlo, ¿no? Y en ese momento, pues, Twitter estaba... O sea, yo empecé a mirar pues estos hashtags de interpretación, de traducción, y veía que había mucho movimiento en Twitter. Entonces decidí utilizar esa herramienta
para conseguir a gente que fuera parte de mi videoblog. Y la verdad es que tuvo muy buen resultado, conseguí a varias personas interesadas. Como sabéis, los intérpretes no tienen mucha visibilidad, solo tienen visibilidad cuando se equivocan. Entonces, estaban muy dispuestos a ayudarme y a hacer entrevistas conmigo y conseguí intérpretes bastante reconocidos, ¿no? Intérpretes pues, de la Unión Europea, intérpretes de Cristiano Ronaldo, de Messi, del Papa. Al final, diferentes tipos de intérpretes que se prestaron para hacer vídeos conmigo. Y yo lo subía, creé una página de Facebook y todo, y bueno, el blog empezó a coger más tracción durante el primer año. Y durante ese primer año también pensé, oye, como el blog lo tengo que hacer, tengo que poder marketizarlo, voy a estudiar de forma paralela marketing. Entonces me puse a hacer cursos de marketing, cursos de Google Analytics, cursos de SEO, cursos de cómo hacer pues, prospección también. Y entonces me fui formando. Entonces estaba combinando la traducción o la carrera en sí, más esta parte de entender el marketing y cómo funciona. Entonces me fui formando y en ese verano me llamó la Unión Europea porque habían empezado a ver, me llamó el Parlamento Europeo en concreto porque habían empezado a ver la atracción del vídeo. Al final después de varios meses se convirtió en un videoblog de referencia para la parte de interpretación, también porque era un videoblog bastante curioso porque era una chica de 18 años, ¿no? Haciéndole preguntas a estas personas que tienen tanta experiencia, y creo que saltó mucho la curiosidad a muchas personas y al final pues tuvo bastante tracción. Y eso hizo dos cosas. Una, que el Parlamento Europeo me llamara para hacer como unas prácticas con ellos ese verano y que pudiera hacer grabaciones de las prácticas para poderlas subirlas y como enseñar a las personas que iban a aplicar cómo era el día a día, qué eran las funciones que hacían y conseguir pues que democratizar un poco más la visibilidad que se le da a las instituciones. Eso por un lado. Y luego por la otra fue que también empecé a trabajar con la ONU, haciendo varias traducciones para la página del voluntariado de la ONU. Al final eran... cuando tú haces ellos lo que hacían era que te pedían diferentes requisitos y tú tenías que mostrar pues un portfolio, lo que estabas haciendo, y entonces elegían a las personas y luego te daban crédito en esas traducciones que publicaban en la web. Entonces al final pues ayudaba a toda la marca personal, ¿no? Que era un poco la misión que tenía. Entonces por esos dos lados pues fue genial. Con la ONU estuve trabajando con ellos 6 meses y luego con el Parlamento Europeo estuve 2 meses con ellos en Luxemburgo y grabé muchos vídeos con ellos. Y al final, pues la misión, ¿no? que estaba intentando conseguir de visibilidad, de referencia, pues se cumplió. Entonces, eso fue el primer año de carrera. Luego, en el segundo año de carrera es cuando tuve que decidir el idioma que iba a hacer, hablando, el tercer idioma, como sabéis. Entonces, hablando un poco con todos los intérpretes que estaba entrevistando, me comentaron que viendo el panorama que había en ese momento en las instituciones, sería interesante, basado en mi combinación, porque mi combinación era español primero, luego era inglés, luego era francés. Entonces, viendo ese tipo de combinación, me recomendaron un idioma un poco más único, ¿no? Siempre también contando que tenía que ser un idioma de la Unión Europea, o sea que no podía ser ruso, por ejemplo. Entonces, hablando con varias personas, también indagando un poco, vi que el polaco era lo que más sentido tenía. Porque al final también una de las personas que entró en la Unión Europea de la Universidad de Alicante, el estudió polaco, entonces pensé, oye, todo esto más hablando también con intérpretes de la Unión Europea, porque estaba entrevistándolos, me dijeron, oye, el polaco es un acierto, lo que pasa es que es un idioma muy difícil. Entonces, en segundo de carrera empecé a estudiar polaco. Y bueno, yo cuando me pongo a estudiar un idioma, normalmente soy una persona que me gusta mucho pues ser muy agresiva con aprender el idioma, también porque creo que en general siempre que he aprendido un idioma me he ido fuera para mejorarlo, ¿no? Y creo que es muy bueno irse fuera para hacer una inmersión cultural y de verdad pues estar muy cerca del idioma. Lo he hecho en inglés me fui cuando tenía 14 años a Irlanda, con francés me he ido varios veranos a París y ahora con polaco, bueno, era un poco la visión de
voy a hacer un Erasmus en Polonia, pero además de hacer el Erasmus en Polonia, lo quiero hacer en polaco, no lo quiero hacer en inglés, ¿no? Entonces era un reto porque para hacer el Erasmus en Polonia en polaco tenía que presentar un nivel de B2 de polaco, entonces tenía menos de un año para prepararme un B2 de polaco. O sea que fue un reto, pero bueno, me encantan los retos, toda mi carrera han sido retos y es lo que más me gusta, ¿no? Y sabía que es lo que tenía que hacer y lo que necesitaba para ponerme en esa posición de poder aspirar a ese puesto de intérprete en la comisión del Parlamento con esos idiomas. Entonces, nada, me propuse eso. Entonces, yo estuve estudiando polaco, o sea, aparte de estudiar en la universidad estaba haciendo segundo de polaco con tercero de polaco, o sea, iba a clases fuera del horario para subir el nivel, aparte iba a clases particulares. Y luego, como hay tan poca gente que estudia polaco, hay unas becas que se llaman Polonicum, donde dan becas para irte a estudiar a Polonia durante un periodo de tiempo, a beber agua, que si no... Entonces me dieron una de estas becas y nos fuimos a Cracovia durante, creo que fueron un mes y medio, casi 2 meses, a estudiar en polaco, todo en polaco, para perfeccionar el idioma. Eso más todas las Pascuas y todo el verano en Varsovia, en academias de polaco, viviendo vamos a decir, en un ambiente muy polaco, hicieron que pudiera llegar a ese nivel. En paralelo a estudiar polaco y a hacer ese segundo año de la carrera universitaria, como yo había puesto tanto foco en la parte de marketing, me contactó una empresa que se llama Reverso, que me imagino que todos conoceréis porque habéis usado seguro. Me contactaron porque querían una persona que les hiciera toda la parte de comunicación, marketing y estrategia. Y vieron que yo tenía un perfil bastante interesante para ellos, ya que tenía la parte de traducción, ¿no? De venir del mundo que ellos querían atraer, esos estudiantes de traducción y de idiomas, y veían que tenía el conocimiento de marketing y cómo hacer ese marketing especializado. Entonces me contrataron para llevar toda la parte de estrategia. En ese momento, la verdad es que la aplicación, porque esto era 2014, todavía no estaba en el estado que está ahora, a nivel de usuarios, porque cuando yo empecé estábamos en como 500.000 de usuarios más o menos, y después estuve trabajando con ellos como consultora durante 4 años, al final eran unos 10 millones de usuarios, ¿no? Entonces creció bastante lo que es la aplicación, a partir de estrategias de marketing, también de marketing de influencers, hacíamos un montón de cosas. Entonces eso lo estaba haciendo de forma paralela a los estudios. O sea, que estaba trabajando con ellos de forma remota, o sea, ya eran bastante, como ahora mismo estamos todos acostumbrados, pero bueno, ellos es una empresa canadiense registrada, pero tienen sedes en un montón de sitios, tienen sedes en París, también tienen uno en Elche que trabajan con Promsit, donde hacen el desarrollo del software, básicamente. Entonces, bueno, estábamos bastante, o sea, colaborando con ellos y colaborando en remoto. Y fue como mi primera experiencia laboral, más allá de haber colaborado en la parte de traducción, sino una parte mucho más de marketing, de estrategia, y me gustó bastante, me estaba gustando bastante. Entonces, eso fue segundo de carrera, fue trabajar con Reverso, trabajar el polaco, y luego en tercero de carrera, bueno, apliqué al Erasmus en la Universidad de Varsovia, también todo muy planificado por mi parte. La Universidad de Varsovia es como os he dicho, para ser intérprete hay un máster de interpretación de conferencias que es oficial, que es de la Unión Europea, en cada país de la Unión Europea hay uno. Sí, todavía es así, en España estaba en la Universidad de La Laguna, no sé si seguirá siendo así. En Varsovia en Polonia estaba la Universidad de Varsovia. Entonces yo mi goal era ir, y perdonad por los anglicismos porque vivo en Londres y me pasa mucho, pero mi objetivo era ir a la Universidad de Varsovia, cursar los estudios en polaco y cursar los estudios de interpretación, porque eran los profesores, ¿no?, que luego iban, pues, son parte, ¿no?, del máster de interpretación, que al final era luego lo que yo quería hacer. Entonces, conseguí hacerlo, conseguí ir a la Universidad de Varsovia. No lo recomiendo a nadie que quiera disfrutar de su Erasmus porque fue un año bastante intenso, porque son las clases las clases eran en polaco, ¿no? Entonces tenía desde traducción legal inglés-polaco, interpretación inglés-polaco, era casi todo inglés. Bueno, interpretación tuve español-polaco y
español-polaco, polaco-español, y luego inglés-polaco, polaco-español. Luego tenía de todo, tenía como, si dijéramos castellano, no español, pero era polaco, ¿no? Y hacíamos sintaxis, o sea, fue un aprendizaje muy bueno, ¿no? Y me considero que en ese momento mi nivel de polaco llegó a un nivel muy alto, yo diría un C1 después de toda la formación. Pero fue un sufrimiento, ¿no? No disfruté mucho lo que fue la vida Erasmus. Además, ese año, que fue el tercero, también en paralelo todavía seguía trabajando con Reverso, ¿no? Y eso también quitaba parte de mi tiempo, ¿no? Porque me estaba dedicando también a ellos. Y luego, como yo en ese momento también estaba muy metida en el tema de marketing, porque seguía trabajando con Reverso, seguía con mi videoblog, entonces llevaba todo en paralelo. Y además, me gustaba muchísimo seguir las tendencias, o sea, me hice una cuenta de Snapchat, empecé a trabajar mucho más con la parte de marketing y empecé a trabajar con 2 empresas más. Entonces, una de ellas era Proz, que me imagino que todos conoceréis. Con Proz no trabajaba, con Proz me llamaron para hacer formación a traductores e intérpretes en cómo hacer marca personal. Entonces hacía un montón de workshops con ellos de marca personal, de cómo mejorar las redes sociales, el impacto, etcétera. Y luego, por otro lado, como yo estaba tan metida en el mundo de marketing, había en ese momento un scoring que se llama Cloud, que era un scoring de cómo de avanzado tenías tus redes sociales. Entonces, si llegabas a más de, creo que era 80, entrabas como en un grupo exclusivo de marketingianos y de personas influenciales, vamos a decir. Y conseguí entrar en ese grupo y ahí conocí a un emprendedor que él lo que estaba haciendo era construir una comunidad de emprendedores en Europa, haciendo conferencias, vamos a decir, o eventos de networking bastante exclusivos y necesitaba una persona que le ayudara a conseguir qué personas iban a venir, es decir, a buscar emprendedores que pudieran ser interesantes juntar en una mesa y tener una conversación. Y luego, por otro lado, buscar las personas vamos a decir, una empresa que quisiera patrocinar ese evento, contar su tecnología o contar lo que estaban haciendo. Entonces, me uní a él en esta empresa que tenía. Y yo llevaba toda la organización y el contacto con las personas. Otra vez, para el contacto de las personas, pues sobre todo utilizaba Twitter. Si ahora lo hubiera sabido, hubiera utilizado LinkedIn mucho más. Pero en ese momento era Twitter y yo lo contaba a casi todo el mundo por Twitter y conseguimos hacer bastantes cenas. Entonces, las cenas eran cenas de 10 personas. Normalmente el requisito era ser emprendedores con una facturación de más de 10 millones. Y ser de emprendedores de startups, o sea, no eran emprendedores más tradicionales, sino de una empresa de gran crecimiento. Y luego tenías que conseguir los invitados. Entonces, por ejemplo, pues conseguíamos el VP de marketing de Facebook o vinieron el VP de operaciones de Oculus, ¿no? de VR. O sea, al final, como conseguir a estas personas, ¿no? Que vinieran a las charlas, que dieran una conferencia, que nos contaran sobre la tecnología y luego tener una discusión y ayudarse mutuamente. Entonces, en ese momento es cuando empecé a oír pues hablar de Bitcoin, hablar de criptomonedas, hablar de realidad virtual y fue un momento de despertar para mí de curiosidad, ¿no? Y de decir, oye, esta parte de tecnología me está interesando, creo que aquí hay un mundo que no está en el futuro, sino que es el hoy mismo y que es algo que me gustaría explorar. Entonces, bueno, fue algo que en general me gustaría explorar y como yo soy muy, muy curiosa, hablé con una de mis mentoras, que yo en mi carrera pues he tenido varios mentores a nivel de ayudarme con mi carrera profesional y ella de hecho tiene un perfil parecido al mío porque ella estudió traducción e interpretación también aquí en Londres y luego se derivó a la parte tecnológica y ahora es doctora en Data Science y trabaja ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces se derivó totalmente de traducción a tecnología. Y le pregunté y le dije, oye, me pica el gusanillo, no quiero saber más de tecnología, quiero entender lo que está pasando, creo que es un mundo que es el futuro, ¿no? Creo que hay aquí algo muy interesante. Y le pregunté qué creía que podría hacer. Entonces ella, que es muy
vamos a decir, le gustan mucho los estudios, ¿no? Me recomendó irme a una universidad americana, que era la Universidad de Stanford, sobre todo para intentar entrar haciendo un intercambio allí, un programa donde puedes hacer asignaturas y entender un poco cómo están trabajando, qué están estudiando en la universidad. Entonces solicité la entrada a Stanford, pues al final un proceso complejo, como todos los procesos de papeleo son complejos, ¿no? Pero a universidades americanas, el visado, bueno, un proceso complejo, cartas de recomendación, al final tenía bastantes cartas de recomendación, pues del Parlamento Europeo, por ejemplo, también de la universidad, de Alicante, ¿no? Entonces tuve varias personas que me ayudaron en ese proceso y conseguí ir allí para hacer un cuatrimestre en Stanford. Entonces eso fue en 2016 cuando fui allí y en Stanford pues al final es una universidad muy americana, está en el centro de Silicon Valley, que Silicon Valley es la zona, pues, la cuna tecnológica, o donde antes era la cuna tecnológica, ahora mismo se puede empezar una empresa tecnológica desde cualquier lado. Y en la Universidad de Stanford, una de mis clases se llamaba Technology Entrepreneurship, que es tecnología del emprendimiento, y esa clase éramos 100 personas y todo el mundo tenía que decir una idea, más que una idea, tenía que decir un problema que había visto por su vida, durante su vida. Entonces, el profesor era un venture capitalist, un inversor de capital riesgo, y nos dijo, entonces él elegía qué ideas que él creía que tenía más sentido, entonces juntaba juntaba a las personas en equipos. Los equipos eran multidisciplinares, es decir, en esa clase había gente que venía de marketing, de negocio, de ingeniería, o sea, eran equipos muy multidisciplinares. Y bueno, y nos puso en los grupos, ¿no? Entonces, yo tuve que salir a decir un problema. Estuve dándole bastantes vueltas a lo que quería, al problema, porque a veces durante tu vida has visto bastantes problemas. Pero me chocó mucho porque cuando estuve en Polonia, como en Polonia, bueno, yo soy de Elda, o sea, de Alicante, entonces la nieve no he visto mucha, sobre todo de donde vivo yo. Y me chocó bastante porque en Polonia, cuando estaba viviendo, hubo una tormenta de nieve y la mañana siguiente me levanté y el supermercado que solía comprar, que no estaba lejos de donde estaba yo, estaba totalmente, o sea, el tejado se había derrumbado. Entonces a mí me chocó bastante porque era como, ayer estaba comprando aquí patatas y hoy vengo y está el tejado derrumbado, ¿no? Entonces me chocó bastante y dije ese problema, ¿no? Dije el problema de, oye, los tejados que se derrumban, ¿no? El peso de la nieve que derrumba los tejados. Y a mi profesor le gustó bastante la idea porque al final era una idea donde no era la típica vamos a hacer una aplicación que haga algo, sino era una idea mucho más, vamos a decir, altruista o para la ayuda, para el cuidado de la infraestructura. Y entonces empezamos a trabajar sobre esa idea. Estuve trabajando 3 meses en la idea con mi equipo que habíamos formado allí, o sea, tenía un ingeniero, tenía un equipo de marketing, etc. Pero bueno, al final era una clase, entonces no era una idea o sea, yo la quería hacer una idea real porque yo al final, cuando estábamos allí, pues íbamos mucho a eventos, teníamos que hacer como estudio de mercado, teníamos que hacer toda la preparación, entonces para mí cada vez se hacía más real, pero es verdad que muchos de mis compañeros no es que no lo vieran real, es que no querían dejar su carrera, ¿no? Sobre todo, o sea, su carrera universitaria para hacer una empresa. Y justo cuando estaba en Stanford había una persona ahí yo me quedaba en el dormitorio allí en la universidad y el que era el vigilante de mi zona, que normalmente es una persona que es ya más mayor quiero decir que se ha graduado normalmente y que ya está trabajando y que a lo mejor es como su último año y ya está haciendo como internships, o sea, como está haciendo prácticas. Nos conocimos una vez, empecé a hablar con él y justo él tenía una historia muy curiosa porque él había estudiado ingeniería de software en Stanford. Él había trabajado en proyectos súper interesantes como Google Glass, estaba trabajando también con Palantir, o sea, como empresas muy top en Silicon Valley, pero me contó su historia de cómo había llegado a estudiar en Stanford, porque como sabéis, Stanford es una universidad bastante cara, como muchas universidades, como casi todas las universidades americanas, entonces hay
personas que las pagan y hay personas que les dan becas para que vayan a la universidad. Entonces, él era 100% becado y hablé con él un poco de cómo, de por qué, quién lo becó, y me contó que la beca que le habían dado era una familia que su hijo tuvo un accidente que murieron él y 23 personas más en un derrumbamiento de una terraza. Entonces, cuando él me contó la historia, claro, yo le dije, enseguida cliqué con él y le dije, mira, yo justo estoy intentando evitar que esto pase. Entonces, sería una forma para ti de devolver, vamos a decir de alguna forma, esa beca que te han dado esos padres, de esa fundación, ¿no? De esos padres, lo que te han dado, ¿no? Entonces, a él le gustó mucho, lo consideró y entonces empezamos a trabajar. Entonces, él se hizo mi cofundador y empezamos a trabajar juntos ya en la idea más sólida. Entonces, a partir de ese momento, la parte de ser un proyecto de clase deja de tener sentido y ya empieza a ser un proyecto real. Y ahí es cuando nace lo que era mi startup, ¿no? Que se llama Yellowfinch. Yellowfinch, lo que luego, después de mucho trabajo, resultó ser, era, básicamente creamos unos sensores de Internet de las Cosas para hacer un monitoreo estructural de edificios. Entonces, con los datos que recibíamos de esos sensores, aunábamos otro tipo de datos como patrones del tiempo, códigos de edificios, y entonces, utilizando Machine Learning, podíamos hacer predicciones. Y esas predicciones se las vendíamos pues, a aseguradoras, a gobierno, al final, por ejemplo, aseguradoras para que pudieran hacer un mejor precio de los seguros. Al gobierno, por ejemplo, en California hay muchísimos terremotos, entonces podían, dependiendo de la magnitud o dependiendo de cómo de inestable era el edificio ya o qué historia tenía el edificio, ¿no? Y poder mandar ayuda de acuerdo a este riesgo, ¿no? A este nivel de riesgo. Entonces, el producto y el proyecto tenía mucho sentido. Yo, como sabéis, no he estudiado nada de arquitectura, ni de ingeniería, ni nada por el estilo. Adrian, que era mi cofundador, él también venía de una ingeniería de software, entonces nos faltaba una persona que entendiera un poco la ingeniería de hardware, porque al final había una parte de hardware y una parte de software. Entonces estuvimos pues buscando, ¿no? Y al final bueno, todo esto en la parte de traducción, si me preguntáis, la parte de traducción, claro, yo me hubiera gustado seguirla, pero claro, me vi metida de lleno en esto y cuando me apasiono no puedo parar. Entonces estaba como centrada en esto y ya no veía más. O sea, no había nada más que pudiera hacer que seguir con mi empresa. De todas formas, en ese momento a mí todavía me quedaba parte de la carrera. Entonces, durante todo esto que os estoy contando, o sea, cuando ya dejo de estudiar en Stanford y empiezo a emprender realistamente, es decir, empiezo a emprender sin estar apoyada por la universidad y con un cofundador y ya registrando la empresa, incorporándola en Delaware, o sea, haciendo todos los papeles, yo en ese momento tengo que volver a España porque yo tengo que seguir estudiando en la Universidad de Alicante. Entonces, pasaba o sea, yo en ese último año, al final vamos a decirlo, porque yo me fui de Estados Unidos en noviembre, en diciembre, luego hasta final de carrera tenía que ir viviendo a caballo entre Silicon Valley y Alicante, ¿no? Entonces iba pues un mes, estaba en Silicon Valley, un mes iba a Alicante. La verdad es que agradezco un montón a mis profesores, todos los del último año de carrera, porque los pobres me ayudaron mucho y entendieron mucho la situación, ¿no? Y sabían que estaba emprendiendo al mismo tiempo que estudiando y fueron bastante benévolos con sobre todo entender que pues, no iba a asistir a las clases, obviamente todo estaba justificado, pero y mis compañeros también ayudándome. Entonces, mucho apoyo por la parte de la Universidad de Alicante y la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, como decía, iba viniendo, hablando con mi cofundador, intentando buscar otro cofundador para que se nos uniera, para crear la parte del hardware. Y justo a través a través de una amiga nuestra de Stanford nos dijo, oye, de hecho era mi expareja, él es ingeniero de hardware, está trabajando ahora estaba trabajando con Uber en ese momento y me dijo, oye, ¿por qué no hablas con él? Intentas ver si puede tener encaje para él. Entonces, nada, hablamos con él, la verdad es que era una persona bastante capacitada, o sea, él venía de estudiar en Berkeley, de haber hecho ingeniería había hecho
todo el tema de hardware, es decir, toda la parte de ingeniería de hardware, y tenía mucho sentido, entonces empezamos a trabajar juntos. Y a partir de ahí queríamos construir nuestro primer prototipo. Para ello, pues necesitábamos financiación. Empecé a buscar inversores, pero claro, era al final era una niña, no era una niña porque tenía 21 años, pero fue complejo, buscar financiación es complejo, sobre todo cuando no sabes muy bien cómo hacerlo. Sin embargo, tuve la suerte de que otra amiga mía de Stanford, ella tenía una empresa, ahora la ha vendido de hecho a Eventbrite, lo de los eventos, y ella me recomendó que había estado en un programa de Nasdaq, que es el Stock Exchange, y que le habían dado financiación y que era un programa súper interesante y yo pues me dije, oye, pues si puedo aplicar, me dijo, sí, mira, yo te voy a hacer una recomendación además. Entonces solicité entrar en el programa de Nasdaq, entramos en ese programa de Nasdaq y era un programa donde ellos te daban $300.000 y te ayudaban a cumplir un objetivo, ¿no? Y nuestro objetivo era crear un prototipo crear el prototipo, crear los sensores, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con Nasdaq, allí en San Francisco, en la oficina que tienen en San Francisco. Y bueno, fue un programa de 3 meses muy intenso donde desarrollamos toda la parte del prototipo, estuvimos trabajando largas horas para conseguir esa parte. Y al final, cuando conseguías el reto, porque además el programa se llama Milestone Makers, ¿no? Que es como las personas que llegan a los milestones que se ponen, como las metas que se ponen, y entonces nuestra meta era llegar al prototipo. Entonces conseguimos la meta y luego venía la fase de graduación. Entonces la fase de graduación, lo que hacía Nasdaq es que te dejaba cerrar el mercado, como el closing bell, y luego ponía tu foto en Times Square. Entonces, pues bueno, fue un momento muy especial porque hay una foto enorme que tengo en Times Square que tiene ahí el logo de la empresa, Yellowfinch, y entonces fue un momento, la verdad es que bastante interesante y que nos dio mucha visibilidad, sobre todo, más que visibilidad a la empresa, porque al final una de las cosas de Estados Unidos es que hay mucho talento, no digo que en España no haya, hay mucho talento en España, simplemente que en Estados Unidos estas cosas como las tienen más vistas, ¿no? Cuando en España todavía, porque a lo mejor no tenemos una institución, a lo mejor como un Nasdaq, como, ¿sabes? Como el tipo de New York Stock Exchange, de Ring the Bell, pues todavía no estamos en ese momento. Pero en Estados Unidos no era, o sea, la gente pues lo admiró, pero no era tanto, no fue tan a remarcar, ¿no? Como cuando volví a España, que ahí sí que ya pues generó bastante media para mí y bastante momento para mí. Pero bueno, yo en ese momento, se publicó la foto y yo seguía con mi empresa. Lo que pasa es que tenía un poco en ese momento también estaba terminando de graduarme de la Universidad de Alicante, que también me gradué de la Universidad de Alicante. En cuanto terminé, me fui otra vez a Estados Unidos. Entonces, de hecho, primero me gradué y luego pasó todo lo de Nasdaq que os estoy contando. Entonces, cuando pasó lo de Nasdaq, después de lo de Nasdaq, estaban en un momento muy tenso a nivel de la empresa porque yo también tenía un visado en Estados Unidos que se estaba caducando. Nosotros teníamos, en ese momento lo que necesitamos hacer era levantar más financiación porque al final nosotros con esos $300.000 lo que conseguimos es llegar a unos prototipos. Pero luego teníamos que hacer, esos prototipos eran al final pues prototipos que necesitábamos ponerlos en varios edificios y por lo tanto construir incluso más prototipos, y los prototipos eran muy caros. O sea, había dos rutas. Una era o hacer los prototipos en California y gastar un dinero muy grande, a lo mejor hablamos con algunas compañías que era por 100 prototipos $500,000, ¿no? Que es mucho dinero. O luego irte a China, ¿no? Tener ese tipo de relación de que tengo que hacer proveedores, tengo que conseguir el producto y demás, y conseguir ese puente, ¿no? Entre China y Estados Unidos y traer los prototipos a Estados Unidos. Entonces, era un momento en que en cualquiera de los casos necesitábamos más financiación. También en ese momento, mis cofundadores estaban viviendo con sus padres. Y yo estaba viviendo con uno de mis consejeros en su casa en un sofá. Entonces yo me pasé un año viviendo en un sofá. Entonces estamos en un momento muy, muy interesante, muy startupero, muy Silicon Valley, donde yo me acuerdo de ir a eventos. Los eventos allí normalmente son gratis. Yo me acuerdo de ir a eventos y me decían,
me decían siempre, oye, estáis comiendo toda la comida, es como, parece que no habéis comido, digo, pues la verdad es que no, o sea, pasamos mucha hambre. Fueron momentos donde todos los eventos que íbamos nos metíamos luego los yogures en esto, las barritas, o sea, todo lo que podíamos. Fue un momento bastante interesante a nivel de intentar sobrevivir, ¿no?, con lo que teníamos, y de agradecer también a las personas que estuvieron ahí, mi consejero Andreas y todas las personas que estuvieron apoyándonos. Pero bueno, como digo, entramos en un momento un poco complejo. Entonces yo intenté levantar más financiación, pero era un círculo vicioso porque cuando íbamos a levantar financiación nos decían que querían los prototipos en más edificios y que querían, vamos a decir, lo que era la tecnología probada, y luego cuando intentábamos hacer eso, claro, necesitamos más dinero para construir esos prototipos. Entonces era como un poco pescadilla que se muerde la cola y no avanzábamos por ninguno de los lados. También mi visado caducaba, así que al final decidí quitarme de la empresa como CEO, dejar a mi cofundador como CEO, para ver si él podía levantar la empresa mientras yo me iba a Europa, porque como estaba en una posición que yo consideraba que ya no podía avanzar más y que no podía contribuir más al crecimiento de la empresa. Entonces decidí hacer eso, decidí irme a Europa de nuevo. Y bueno, mi cofundador tomó las riendas de la empresa, lo que pasa es que él era un ingeniero de software, entonces pues decidió hacer un pivotaje de la idea, pasar a una solución de software solo, y ahora de hecho él está con esta empresa, ha levantado más financiación y está siguiendo la empresa. No se llama Yellowfinch, o sea, se cambió totalmente todo porque es una empresa totalmente distinta, pero bueno, él sigue en eso. Y mi otro cofundador ahora está trabajando con Elon Musk en Tesla, o sea que los dos han acabado en buen puerto. Y por mi lado, me fui a Europa. La mentalidad que tenía yo era de irme a Londres, porque al final pensé, oye, es la siguiente cuna tecnológica, o donde creo que es el siguiente movimiento, y creo que puedo aportar mucho de lo que he aprendido en Silicon Valley a Londres, a la cultura de aquí de Londres. Pero bueno, hice una parada antes de irme a Londres, paré en España, y ahí es cuando llego a Alicante. No sé por qué, una amiga me pasa que hay un evento, que había un evento para hablar, y yo dije, bueno, pues en vez de atender al evento, en vez de asistir, perdona, al evento, ¿por qué no? Voy a contarles un poco mi historia. Entonces, claro, cuando lo conté mi historia, lo que había hecho, lo de Silicon Valley, o sea, se lo conté a Karina Bizrueta, que se llama, que es la primera persona vamos a decir, que me descubrió, que me puso en el mapa en España a nivel de personas para hablar o para emprendimiento. Ella flipó, ¿no? Porque era bastante joven, acaba de venir Silicon Valley, entonces me dijo, oye, tenemos que hacer cosas contigo. Entonces empecé a hacer un montón de eventos, de charlas. Estuve pues con ellos en Valencia haciendo bastantes eventos allí con la bolsa allí. Estuve también, luego estuve pues, en Madrid, he estado en bastantes eventos. Estuve con Telefónica, he estado con el IE, he estado con Google, he estado haciendo muchísimos eventos, eventos de contar mi historia, sobre todo. Como digo, mi historia fracasó, o sea, la empresa fracasó, pero creo que el aprendizaje que me llevé, ¿no? Y también yo al final, todo el mundo me lo dice, o sea, yo lo que pienso es, oye, es verdad que mi empresa fracasó y a lo mejor mucha gente puede pensar, oye, tampoco tienes mucho que contar porque tu empresa fracasó, pero para mí, cuando yo dije no a mis padres, porque mis padres me han apoyado siempre, pero a otra gente que me iba a Silicon Valley a aprender, todos me llamaban loca, todos me decían, pero ¿cómo te vas a ir tú, una chica de Elda, a emprender a Silicon Valley? O sea, ¿qué se te ha perdido a ti en Silicon Valley? O también, cuando estaba en Silicon Valley, no todo el mundo tiene unos currículos impresionantes, y ahí vienes tú de Elda, ¿no? Que no te conoce nadie, consigues financiación con Nasdaq, consigues pues a tus cofundadores que crean en ti, ¿no? Que ellos vienen de haber hecho cosas bastante importantes y aún así creen en ti, creen en lo que estás haciendo. Y sobre todo para mí el lema, ¿no?, de que siempre he comentado y que siempre mantengo es no me gustaría haberme dejado nada en el tintero. No me gustaría que al final solo tenemos una vida, ¿no? Y lo último que quiero hacer al final de la vida es arrepentirme de decir, oye, ese y si me hubiera matado. Entonces, para mí, el hacerlo, aunque fracasara,
el hacerlo y el decir que sí y el salir para adelante y el intentarlo es lo que más cuenta, ¿no? Y obviamente la experiencia que he ganado y si tuviera que volver atrás, o sea, si tuviera que volver atrás lo haría 100% otra vez. Pero si ahora con lo que sé, por ejemplo, tengo un sentido de lo que hice en ese momento que ahora mismo no lo haría. Entonces, como que creo que con la edad también te vuelves menos arriesgada, ¿no? Más segura. Y ahora es como, o sea, ahora todavía estoy arriesgando, pero sí que es verdad que, claro, con la edad viene también la sabiduría, ¿no? Y el conocimiento. Y pensándolo, claro, o sea, y luego que he seguido trabajando en el mundo de startups, y ahora os contaré un poco más, me he dado cuenta de cosas que digo, pero ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Pero me alegro de haberlo hecho. O sea, entonces le animo a todo el mundo a que, por eso digo que como lema, ¿no? O como es que no os dé miedo a hacer cosas que no habéis hecho nunca, y que no os dé miedo a arriesgaros, y que, oye, que si mi pasión es, yo qué sé, ser gamer, pues, a ver, es verdad que la pasión en algún punto hay que darse de comer, pero siempre pueden haber, como decimos en inglés, side hustles, ¿no? Siempre podéis hacer algo hasta que esa parte os dé ciertos ingresos que podéis vivir de eso. Entonces, yo creo que lo mejor en este momento que vivimos, ¿no? En este momento también de democratización de la educación, donde todo está accesible a través de YouTube, donde es verdad que las instituciones siguen haciendo falta y yo sé, o sea, la Universidad de Alicante fue lo que me despertó a todo lo que habéis oído. Entonces, si no hubiera estado en la universidad, no hubiera llegado a hacer esto. Pero sí que es verdad que ahora mismo considero que, aunque es bueno seguir formándose en la universidad, también hay muchos recursos disponibles online, hay muchas formas también de cambiar, por ejemplo, si yo he estudiado traducción, pero quiero también estudiar, no sé, desarrollo de software, hay un montón de herramientas para estudiar desarrollo de software. O sea, no te ¿sabes? Como en una caja o en una categoría, sino que podemos ser mucho más, y especialmente traducción, porque somos súper multidisciplinares. Entonces podemos hacer lo que queramos. O sea, literalmente el mundo está a nuestros pies en el sentido de que, oye, tenemos habilidad pues eso, de lenguas. Hemos además aprendido de todos los tipos de tipos de traducciones, ¿no? Legal, hemos aprendido de literario, hemos aprendido de todo. Entonces, al final tenemos una capacidad que muchas otras disciplinas no tienen, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que valorarlo. Pero bueno, me he ido por unos derroteros. Ahora vuelvo, entonces, como digo, estuve en España brevemente para hacer, pues estuve haciendo bastantes apariciones de public speaking y contando un poco mi historia, y luego decidí irme a Londres. Entonces, cuando fui a Londres, yo fui con la idea de hacer un máster en London School of Economics. En ese momento el máster tenía que esperar un año para cursar ese máster, y mi mentora, que he mencionado antes, Marta, ella también estudió en London School of Economics. Entonces me comentó, oye, pues hay unas formaciones que puedes hacer antes, pre-máster, que son bastante interesantes. Entonces empecé a estudiar allí. Y bueno, me valió bastante para pues, asentar algunos conocimientos que quería asentar, también porque el máster que quería hacer era un máster mucho más era como de innovación y de emprendimiento. Entonces al final había una parte, pues como sabéis, de matemáticas y demás que quería reforzar y quería llegar a más nivel para estar mucho más preparada para realizar ese máster. Y como tenía que esperar un año, en ese año dije, bueno, pues voy a buscar un trabajo. Yo ingenua de mí dije, nada, busco un trabajo de 9 a 5, lo típico de aquí de Inglaterra, donde solo tenga que ir a trabajar, y bueno, ahí es cuando la vida te sorprende y te da cosas que nunca te lo esperas. Entonces, me contactó una amiga de Valencia que me dice que hay una empresa que se llama Demium, que ellos están buscando una persona que abra su sede en Londres. Entonces hago reuniones con ellos y al final deciden cogerme para que fuera esa persona. Entonces empiezo a trabajar con Demium. Demium es un inversor en talento. Ellos lo que hacen es que juntan a personas con talento, normalmente 3 tipos de perfiles: marketing, tecnología, negocio, pero pueden ser perfiles muy variados, como digo, pueden ser perfiles muy variados. Los juntan, les dan una idea de negocio, normalmente es una idea que se ha analizado, entonces ellos analizan muchas ideas, se le da una idea de negocio que puede tener encaje, y luego se crea una startup desde cero. También ahora mismo se le da financiación. Entonces, yo primero lo que iba a estar encargada era de crear startups desde Londres, porque ellos en ese momento estaban en Valencia, estaban en Madrid,
creo que estaban en Valencia y Madrid solo y querían ir a Londres. Entonces, mi rol era ese. Y cuando estaban en Madrid, en Valencia, en Barcelona, entonces estaba en Londres yo y justo me hice una formación con ellos, es decir, me fui a Barcelona, estuve ahí formándome, viendo las startups, conociendo a la gente y yo tenía que hacer lo mismo aquí, ¿no? Atraer. Y a la semana después de la formación vengo a Londres y me dicen, oye, el CEO de Demion va a Londres porque se va a mudar a Londres, ¿por qué no te ves con él? Y cuando me veo con el CEO de Demion, que se llama Jorge Dobón, ellos venían de una conferencia con el CEO, que era Jorge Dobón, y con el Chief Investment Officer, que era Mario Navarro, y me veo con los dos y me dicen, oye, me conocen y me dicen, oye, hemos pensado cerrar Londres. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Es que no creemos que tenga mucho sentido porque al principio, ahora mismo ellos están dando financiación, pero al principio no damos financiación. Entonces nosotros el modelo de Demion era que se tomaba una parte de la empresa por todo el servicio por toda la ayuda que hacen en formación, en oficinas y demás. Y nada, entonces era un poco el modelo. Ahora el modelo es, aparte de esto, también se le da financiación, pero en ese momento no se daba financiación. Entonces, claro, esas personas que emprendían tenían que sobrevivir con el dinero que tenían. Entonces, eso lo que significaba es que Londres, que es uno de los sitios más caros, no tenía mucho sentido tener ese modelo aquí, a no ser que tuvieras un fondo por detrás, ¿no? Para invertir en esas empresas en las etapas iniciales para poder atraer al mejor talento, porque si no, ¿para qué te ibas a dejar tu trabajo, ¿no? Para luego no estar tampoco siendo recompensado. Entonces, bueno, Jorge me preguntó, oye, no sé si sabrás levantar financiación. Y dije, bueno, pues yo lo he levantado, ¿no? Con mi empresa anterior, sé lo que es, entonces creo que lo puedo hacer de nuevo, aunque nunca he levantado a escala, o sea, nunca he levantado millones. Entonces empecé a trabajar la parte de financiación. Y allí lo que básicamente hacía de la mano de Jorge y de Mario lo que hacíamos era levantar financiación. Entonces, yo la financiación que levantaba era puerta fría, o sea, era una financiación donde los inversores no los conocíamos de nada y de golpe, pues, yo hacía el approach a ellos por LinkedIn, me veía con ellos en persona, hacíamos viajes, los conocíamos y entonces al final acababan invirtiendo en Demion. O sea, nosotros lo que hacía yo era que invirtieran en Demion primero en la compañía matriz y luego en un fondo de capital riesgo. Entonces, esto funcionó muy bien, ¿vale? Estuve trabajando en Demion durante 2 años. Funcionó tan bien que creé un equipo de 5 personas que solo se dedicaban a hacer outreach de inversores porque al final era increíble el nivel de los receptores que estaban y lo bien, o sea, encontramos un modelo que tenía sentido, encontramos como una estrategia que tenía sentido y al final mi equipo y nosotros nos hicimos muy buenos sabiendo quién, porque al final todo lo que consistía era en ver perfiles de LinkedIn y entender si esa persona tenía dinero para invertir o no. Era básicamente lo que consistía. Entonces, nada, al final de todo esto, bueno, levantamos, primero para la compañía matriz levantamos en torno a 20 millones y luego para el fondo de capital riesgo el fondo ha sido de 50 millones de euros. Entonces, bueno, pues súper contenta del trabajo tanto mío, porque obviamente parte de todos esos millones los levanté yo, pero también de mi equipo, ¿no? Del equipo que puse a mi disposición para hacer todo este outreach de inversores. Y fue una experiencia increíble porque al final el conocer o entender o ver, bueno, el ver ese momento de poder saber que lo que tú estás haciendo no está ayudando a otras personas a poder realizar su startup, pues para mí era una satisfacción, ¿no? Porque al final con ese dinero lo que estábamos haciendo era financiar los hubs de Demion para luego crear startups. Y al final, cuando yo me uní, habían esos 3 hubs, luego estábamos en Madrid, Valencia y Barcelona, abrimos Bilbao, Málaga, abrimos Kiev, Minsk, Atenas, Budapest y Varsovia. Entonces abrimos un montón de hubs durante eso que todavía están allí, incluso ahora mismo que está con toda la guerra que está pasando, el hub de Kiev sigue abierto, se ha trasladado ahora mismo a Polonia, pero bueno, sigue abierto y es un orgullo poder seguir ayudando a los emprendedores y todos los emprendedores ucranianos que estaban con nosotros
están sanos y salvos conviviendo con los emprendedores de Polonia. O sea que estoy muy contenta de poder haber participado en esa financiación de esto. Y ahora con el fondo de 50 millones, pues lo que se está haciendo es invertir en startups del programa, ¿no? Ahora mismo también se van a levantar más fondos y creo que es muy interesante. Bueno, creo que es una experiencia súper interesante porque al final ves cómo se selecciona el talento. Para seleccionar el talento se hacen pruebas de selección de talento y luego se hace como un fin de semana que se llama All Startup, donde se juntan todo ese talento, se ponen en equipo, se les da una idea y tienen que trabajar durante un fin de semana entero en esa idea y al final del fin de semana lo presentan. Y me acuerdo del tercer All Startup que estuve, había un chico que tendría 19 años, él era ingeniero de software y bueno, hizo el proyecto, presentó una idea y me acuerdo que se quedó toda la noche trabajando en la idea y eso que era solo para mostrarlo, o sea, no era y bueno, era muy competitivo. Y luego esa persona se juntó con otras dos y crearon una empresa que la vendieron en nada, la vendieron en 6 meses y bueno, fue una experiencia increíble. Cuando sabes que has estado o que has visto has visto empresas que las has visto desde el nacimiento y luego el exit, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso el portfolio de Demion es enorme, si echáis un ojo son más de 150 startups, entonces es bastante grande. Pero, por ejemplo, el caso de Swiftcar, que es una empresa de renting de coches, que ahora se ha vendido a Cazoo, se ha vendido por 30 millones. Entonces, yo estuve con Julio Rives, que era el CEO, de mano a mano, o sea, en los comienzos de Swiftcar y de cómo han crecido. Entonces, es un orgullo ver ese tipo de startups en cómo crecen. Y cómo se van desarrollando y luego también cómo contratan a un montón de gente, porque hay luego empresas, por ejemplo, como VoiceMod, que es una empresa de Demion que ya contrata más de 200 personas, Cuidum, que es de cuidadores, que tiene es una empresa de cuidado de personas mayores y tienen ahora mismo no sé si tenían 5.000 o 6.000 cuidadores que participan con ellos. Entonces, no es todo vamos a ganar dinero, sino que también hay una labor social o sobre todo de impulsar a gente que de otra forma no se habría atrevido a aprender a emprender y a crear sus propias empresas. Y obviamente algunas salen con startups muy grandes con mucho crecimiento y luego hay startups que es un negocio más estable, ¿no? y que va facturando y que va creciendo. Pero bueno, sobre todo el aprendizaje de Demion, que es lo que quería comentar antes, lo que yo aprendí con Demion es que cuando yo empecé Yellowfinch, para mí a nivel de startups es muy fácil. O sea, cuando nosotros veíamos los startups, nosotros decíamos, 9 de cada 10 startups fracasan. Entonces, es muy difícil hacerlo en las startups. Entonces, las razones por las que fracasan, la primera es el equipo. O sea, ese equipo es lo esencial. O sea, si el equipo no es bueno, nada va a funcionar bien. Y sobre todo, muchas veces lo que vemos lo que se vende en el mundo de startups es empezar empresas tecnológicas, por ejemplo, sin un equipo tecnológico por detrás. Se puede hacer, es difícil, pero se puede hacer. Pero, por ejemplo, juntarse en perfiles muy similares, a lo mejor si se juntan dos perfiles que vienen de un MBA, pues no tiene mucho sentido porque las skills que tienen son bastante parecidas. Entonces, esa era una. La segunda es la idea, ¿no? Mucha gente que fue mi caso, ¿no? Mucha gente cuando tiene una idea, se enamora de esa idea y no ve que no tiene cabida en el mercado o que, por ejemplo, en mi caso era como que sí que tenía cabida en el mercado, pero yo no era la persona adecuada para llevar esa idea al siguiente nivel, porque yo no había estudiado arquitectura, no había estudiado ingeniería. Entonces, para mí era un nivel, o sea, podría haber llegado, o sea, no quieres convertirte en un Elizabeth Holmes, ¿no? Con Theranos, donde te crees que lo sabes, pero no lo sabes. Entonces, no estaba al nivel para llevar ese tipo de startups, ¿no? Y, de hecho, tengo un amigo que trabajaba en un área similar, o sea, ellos hacían utilizaban inteligencia artificial para predecir desastres naturales. Y todo el equipo que era de Stanford, todos eran doctores en seísmos, doctores en... O sea, eran doctores, o sea, que habían estudiado, que tenían muchísimo conocimiento, sobre todo en estas... Otra cosa es hacer cosas más livianas. Por ejemplo, si haces un SaaS, no un Software as a Service, que a lo mejor, no sé, haces un SaaS para monitorear, para registrar procesos de... Por ejemplo, documentación, ¿no? Un SaaS para documentación. Entonces, eso, pues, no tienes que ser un experto en documentación.
pero por ejemplo, si haces biotech o si haces, no sé, hardware, pues tienes que tener un conocimiento de esa parte tecnológica muy fuerte, que yo en este caso no tenía. Y la última es la financiación, entonces el acceso a financiación. Y ahí ahora mismo hay bastante acceso a financiación, hay muchas ayudas para emprendedores, como el ENISA, o sea, hay muchísimas ayudas. Y creo que estamos en un momento muy dulce a nivel de la oportunidad. Sí que es verdad que estamos en un momento muy dulce, pero sí que es verdad que ahora mismo, no sé si estáis siguiendo un poco los mercados, está un poco turbulento, pero hay muchísima financiación disponible, hay fondos que van a seguir invirtiendo y de hecho, como se dice siempre, de crisis, la palabra crisis, ¿no?, que significa oportunidad en otro idioma, pues eso, de la crisis siempre sale una oportunidad y también los que más fuertes estén, más fuertes se harán durante las crisis. Entonces, tampoco me quiero poner dramática porque creo que aunque puede que haya un downturn del mercado, ¿no?, que ya se esté viendo, sí que es verdad que el acceso a financiación es como nunca ha habido. O sea, hay más fondos de capital riesgo que nunca ha habido, hay más oportunidades de startups, especialmente en Europa, especialmente en España. Hay mucha gente dispuesta a invertir y que entiende lo que están haciendo y que entiende el mercado y que entienden que este es el futuro también para desarrollar el país, ¿no? Y tenemos startups muy potentes en España, muy potentes, y creo que estamos en un momento muy dulce. También a nivel de talento, ¿no? Tenemos un talento increíble en España, increíble. O sea, unas personas muy dedicadas al trabajo. Yo lo veo ahora en el Triple donde estoy, ¿no? O sea, tenemos un talento increíble. Pero bueno, con Demium, como digo, estuve 2 años y luego Mario Navarro, que era el director de inversión en Demium, tenía una idea, entonces empezó Triple, ¿no? Y yo me uní a él como primera empleada, soy socia, o sea, como tengo acciones en la empresa. Y bueno, Triple es una fintech, entonces nosotros estamos registrados en Londres, pero somos una empresa 100% remoto. Triple nace durante la pandemia, entonces, entre que estaba la pandemia y que ahora mismo la verdad es que el mundo como lo concebimos es un poco, o sea, nosotros ahora mismo tenemos personas en el equipo en toda Europa, ¿no? Y si mañana abrimos Latinoamérica, pues también estarán en Latinoamérica, ¿no? Y no tenemos que tener oficinas, ni ninguna restricción, ni hacer que el equipo se mude. Entonces creo que ha sido muy positivo para empresas como Triple y para otras empresas también. Entonces, Triple lo que estamos haciendo es, y bueno, sé que es bastante difícil definirlo y puede sonar difícil, pero bueno, si tenéis alguna duda, sin duda contactarme y os lo cuento. Pero básicamente lo que estamos haciendo es solucionar un problema que tienen los bancos, los neobancos, las fintechs y los non-financial providers, que llamamos, son los datos de pago. Entonces, me imagino que alguna vez os habréis dado cuenta cuando pagáis con vuestra tarjeta de crédito o débito que cuando veis ese pago que habéis hecho en vuestra cuenta bancaria o en vuestra aplicación bancaria, no es, o sea, el nombre que pone de esa transacción no es correcto. Es decir, por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez que vamos a decir, un 100 montaditos y en vez de poner, y en algunos a lo mejor te pone 100 montaditos o a otros te pone 100M, por ejemplo, si estás en San Juan, Playa de San Juan, ¿no? Te pone 100M SJ. Otro te pone, si estás en Alicante, te pone 100 montaditos Alacant. Otro te pone ni 100 montaditos, te pone Paquito SL, ¿vale? Entonces, estos son los datos de transacción, ¿vale? Que vuestros bancos están mostrando. Entonces, el problema de esos datos es que no hay una estandarización de esos datos. Es decir, no hay una guía de páginas amarillas donde te diga, porque todo esto se guía por cada comercio tiene lo que llamamos un identificador de comercio que es único. Entonces, no hay una guía de quién tiene qué número, ¿vale? No hay una forma para saberlo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es básicamente estandarizar estos datos de pago para que cuando tú hagas una transacción con tu banco puedas ver la transacción en todo detalle y en vez de ponerte
pues como he dicho, 100M Alacant o 100M SJ o Paquito SL y son 100 montaditos, que te ponga 100 montaditos Playa San Juan, 100 montaditos Gran Alicant, 100 montaditos, yo qué sé, Plaza Mar 2, Entonces es un poco, o sea, al final los datos de pago están, ahora mismo están rotos porque no hay una estandarización, porque hay demasiadas partes o sea, desde que vosotros pagáis con vuestra tarjeta en un comercio, hay un montón de partes. Está, y perdonad que esto no lo sé decir en español, pero está como el Issuing Bank, están las Card Networks, están el Issuer Bank. O sea, hay un montón de partes que toman y todos ellos no tienen, o sea, no hablan entre ellos, no tienen una estandarización. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es solucionar, o sea, resolver estos datos de pago, o sea, este conflicto que hay con los datos de pago. Y entonces con eso proveer una plataforma para desarrolladores para crear unas mejores soluciones financieras sobre esos datos de pago. Sé que es un montón de palabrería, pero bueno, es una, sobre todo lo cuento porque es una visión muy amplia, o sea, es un scope donde entran muchísimas soluciones. Entonces, ahora mismo, en el momento en el que estamos sobre todo centrados, o sea, nuestra misión se centra en tres áreas. Una es la captación de datos, la otra es el enriquecimiento de datos y la otra es las acciones con los datos. Entonces, sobre todo empiezo por las acciones con los datos. Entonces, si os metéis a nuestra página web que se llama jointriple.com, nuestra página web lo que vais a encontrar es la última parte, las acciones con los datos. Entonces, las acciones con los datos es por donde hemos empezado. Entonces, lo que estamos haciendo a nivel de acciones con datos es que nosotros hemos creado un marketplace conectando a bancos con retailers para crear programas de cashback automáticos a través del pago con tarjeta. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos una API que integramos con los bancos, leemos esas transacciones o sea, esos datos de transacción de la tarjeta, todo esto es de forma anonimizada, todo de acuerdo a la GDPR, no hay nada que se salga de ahí. Entonces, leemos esos datos de transacción y cuando una persona compra en una de las marcas con las que trabajamos, automáticamente acumula cashback en esa marca dentro de su aplicación bancaria. Entonces, esto lo podemos hacer porque, o sea, y por eso tiene mucho sentido lo de los datos de pago, porque si yo no sé que ese 100M, ese SJ, o sea, por ejemplo, lo de 100M, pues ya puedes intuir que es 100 montaditos, pero si uno pone 100M, el otro pone 100 montaditos, nosotros tenemos que saber desde dentro, ¿no? Desde el backend, desde nuestro algoritmo, que eso en realidad es el 100 montaditos de esta calle, y que has comprado ahí, ¿no? Entonces, es un poco por lo que estos datos de pago que estoy diciendo y arreglar esos datos de pago tiene mucho sentido vamos a decir, nuestro primer servicio que hemos hecho, ¿no? Que es este marketplace. Entonces, en el marketplace trabajamos con muchísimos comercios, trabajamos con varios, ya estamos live en varios bancos. Entonces, como digo, es un producto donde para el cliente final, pues es súper sencillo porque pagas como haces de forma habitual y automáticamente empiezas a acumular cashback en tus marcas favoritas. Entonces, no es como... no va por enlaces, no va por cupones, no va por nada, sino que va por el pago con tarjeta que se realiza. Cómo funciona el programa es que hay una serie de variables que las marcas establecen. Por ejemplo, la marca dice, oye, cada vez que compres con tu tarjeta de este banco en nosotros, te doy un 10% de cashback que se acumula por compra y tienes que llegar a acumular 5 euros para recibir 5 euros. Entonces, si tú compras mañana y compras 20 euros, pues acumularías 2 euros. Pero como tienes que llegar a 5, pues tienes que seguir acumulando. Entonces, si mañana compras 30 euros, pasado compras 30 euros, acumularías 3 euros, en total habrías acumulado 5 y se te devuelven esos 5 euros en tu cuenta bancaria en forma de dinero. Entonces, para el cliente para las marcas, sobre todo es un nuevo canal de ventas, de recurrencia y de visibilidad a través de los bancos y también porque cuando conectamos con los bancos, de golpe conectan con los millones de clientes que tenga el banco. Y para el banco, pues al final mejora un montón de cosas. Bueno, mejora el uso de la tarjeta, mejora el NPS, o sea, mejora como el feedback, ¿no? El feedback que dan sus clientes del banco y al final hace que no haya una fuga de clientes del banco. Entonces, por las dos partes es muy positivo y este es uno de los servicios que hacemos en esta parte de Data Actions, ¿no? Luego está en el enriquecimiento de datos, que es un poco lo que he comentado antes. Entonces, ahí lo que hacemos es que trabajamos con los bancos para enriquecer las transacciones que se hacen. Entonces, como decía, pues si una transacción, cuando
bancos, sobre todo los más tradicionales, cuando tú haces una compra, eso no te pone ni dónde geolocalizado, no te pone el logo, no te pone qué tipo de compra es, si es, por ejemplo, transporte, combustible, comida, o sea, no te pone nada de eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es nutrir las transacciones de más información para que el banco, uno, la pueda mostrar al cliente y dos, pueda entender mejor ellos mismos cómo estáis consumiendo y también hacer predicciones, ¿no? de pues, dónde va el consumo, ¿no? Que es muy interesante para todo el sector bancario. Entonces, esa es la parte de enriquecimiento de datos y luego la parte de captura de datos ahora mismo la estamos haciendo vía API, integrándonos con el banco y leyendo las transacciones de las tarjetas, pero a futuro lo que queremos hacer es conectarnos directamente con los card networks, ¿no? Pues Visa, Mastercard, Amex y empezar a trabajar con ellos directamente. Y bueno, estos son un poco parte de lo que estamos haciendo porque al final somos una plataforma, entonces nosotros no, o sea, somos una empresa con muchas posibilidades, ¿no? A partir de esos datos de pago y que ahora mismo estamos trabajando, o sea, estamos haciendo todo esto, lo que estamos haciendo es de in-house, pero también estamos en procesos de adquisiciones de algunas empresas para, pues en vez de hacer nosotros desarrollar toda la parte tecnológica de nuevos productos, sino traerlos in-house, traerlos de out-house o in-house, algunos con un merger, algunos independientes, o sea, que creando un ecosistema, o sea, creando un ecosistema como hace Visa, como hace Mastercard, que tienen ecosistemas de diferentes apps, etc. Entonces, en el momento que estamos ahora, cuando yo empecé éramos Mario y yo, ahora, y bueno, Mario, Ibai, nuestro CTO y cofundador y yo, y ahora ya somos 30 personas, estamos creciendo muy rápido, hemos levantado varias rondas de financiación y yo he hecho de todo en la empresa. Cuando empecé estaba sobre todo en la parte era la parte de sales, ¿no? La parte de ventas, era la head of sales, la directora de ventas, y ahí sobre todo me dedicaba a atraer tanto bancos como retailers para la parte para el producto del Rewards Marketplace. Y luego, conforme ha evolucionado la empresa, pues me voy, como digo yo soy una manda. Más que nada a nivel de que soy socia de la empresa, ¿no? Entonces lo que quiero es que la empresa salga adelante y me siento muy cómoda en muchos tipos de roles. Por ejemplo, estuve haciendo la parte de ventas, estuve haciendo la parte de partnerships y ahora desde marzo estoy llevando toda la parte de recruitment, entonces estoy como directora de recursos humanos llevando toda la parte de recruitment, todas las contrataciones. Y sobre todo consiguiendo el mejor talento, ¿no? Que al final es lo que nutre la empresa del éxito. Y me siento muy cómoda. Creo que sobre todo en este momento, o sea, sobre todo pensándolo, ¿no? Porque cuando estuve hablando con Mario de meterme a la parte de recursos humanos, al final pensándolo bien, todo es un tipo de venta, ¿no? Porque cuando tienes que hacer recursos humanos, sobre todo en este momento, como está el mercado de todo, o sea, es un mercado a nivel de talento que es muy competitivo. Entonces es una venta, ¿no? Tienes que vender lo que estés haciendo, tienes que atraer a los candidatos, tienes que convencerlos, tienes que pues negociar los salarios con ellos, negociar todo el paquete que van a tener, entonces me siento muy cómoda. Pero bueno, también estoy también ayudando en la parte de financiación, entonces estoy como metida en muchos frentes, sobre todo para empujar la empresa adelante. Y como digo, trabajamos en remoto, yo ahora mismo estoy en Londres, ahora me mudo a Barcelona, voy yendo para España ahora, y de todo nuestro equipo trabajamos en remoto, estamos súper a gusto. Ahora, aunque seamos un equipo en remoto, estamos muy unidos, hacemos offsites cada trimestre de varias áreas y luego hacemos, o sea, de las diferentes áreas y luego hacemos 2 offsites globales al año. Y bueno, yo creo que he contado, entonces en ese momento estoy ahora. Si tuviera que decir consejos a los recién graduados del máster, como digo, os diría que no tuvierais miedo a esas salidas inesperadas que no sabéis dónde os llevan. Y bueno, que ahora sinceramente la verdad es que me da pena porque sí que es verdad que invertí tanto tiempo en traducción, pero como digo, creo que siempre viene bien y creo que esa base también de traducción me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera, sobre todo, aunque no parezca ahora, porque tengo muchos anglicismos, sí que es verdad que sobre todo cuando hablo con inversores o sobre todo estoy escribiendo correos, soy como muy cauta de los errores, de vamos a decirlo bien.
Y bueno, creo que es un muy buen comienzo profesional tener este tipo de disciplina, porque nos abre mucho las puertas y, como digo, porque hemos tocado muchos tipos de temas, porque somos atentos al detalle, porque no nos da miedo la comunicación, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Y os diría eso, que os arriesguéis, que ahora estáis en un momento, obviamente cada uno tendrá su situación, pero os recomiendo siempre seguir hacia lo que queréis hacer, ¿no? Seguir formándoos, aunque sea, no, puede ser sí o no en la universidad, o sea, independientemente, ¿no? Nunca dejar de formaros y de seguir aprendiendo cosas nuevas. O sea, yo aprendo, por ejemplo, eso, es lo que os comentaba, que a mí me dicen ahora, oye, de todo de recursos humanos, pues de recursos humanos, no pasa nada, de todo se aprende, y además lo bueno es que también si te rodeas de gente, por ejemplo, ahora he contratado a una persona para que me apoye con los recursos humanos, ¿no? Y es una persona que viene con mucho recorrido a nivel de recursos humanos, y no se me caen los anillos de preguntarle y de que me ayude, ¿no? Al final creo que también es muy bueno ser vulnerable, o sea, no sé todo, no tengo para nada ni todo el conocimiento del mundo, y creo que está bien pedir ayuda, pero también está bien arriesgarse y tomar el reto, es decir, que no os dé miedo. Oye, es que porque esto no lo he hecho nunca, no lo quiero hacer. Eso no tiene cabida. O sea, sobre todo yo, que ahora mismo que hago contrataciones, lo que me gusta mucho es la gente que quiere un reto y que sabe que, oye, que puede ser que el primer mes me cueste, pero que lo voy a intentar y lo voy a sacar adelante. Y bueno, eso es un poco mi vida. Creo que siempre pensándolo, cuando digo, va a ser 2 horas, digo, seguro que no me dará para tanto, pero bueno, os he contado aquí bastante sobre mí. Como digo, si tenéis alguna pregunta, no sé si va a haber sección de preguntas, pero si no, siempre me podéis escribir. Os puedo dejar mi correo por aquí. Y yo encantada de Voy a escribirlo aquí. Vale, a ver. Os escribo aquí mi correo, por si me queréis contactar. Y luego os dejo mi LinkedIn para si me queréis añadir. Si me añadís, por favor, ponedme que habéis estado en la charla de hoy, más que nada porque me llegan un montón de solicitudes por la parte de recursos humanos, y entonces a veces me pierdo, y LinkedIn tiene un límite de solicitudes. Y esto sería todo por mi lado. No te oigo, José María. Sigo sin oír nada. No sé si soy yo. ¿Oís algo a alguien? No. Vale, vale. No, y se ve su micro encendido, pero no va. Qué raro. Si no, José María, intenta salirte y volver a entrar, a ver si así, no sé si podrá funcionar. Bueno. No, muchísimas gracias a vosotros. Como digo, ha sido un enorme placer. No sé si, como digo, yo abierta si tenéis alguna pregunta, algo que queréis preguntar, pero bueno, ya yo creo que os he contado bastante. Creo que ha sido una charla intensa. Vamos a ver. ¿Hola? A ver ahora. Ahora sí. Sí, pues bueno. Es que hasta sabes de tecnología digital, que me has dado la solución. No, pues, estaba diciendo que hemos disfrutado mucho escuchándote, que todo lo que has contado es apasionante y que creo que solamente fracasa quien no lo intenta. Es decir, quien lo intenta siempre tiene éxito, porque lo importante no es a dónde se llega, sino el camino que se recorre para llegar a ese lugar. Entonces, tú eres un buen ejemplo de que con ilusión, con constancia, con mucho trabajo y sobre todo una cosa muy importante, con formación, porque la formación no se puede improvisar. Me ha gustado mucho que has citado los estudios que tenían casi todas las personas que tú has ido conociendo a lo largo de tu carrera, y esa es la prueba
de que nada viene por casualidad, de que cuando se consigue eso que tanto busca todo el mundo, que es el éxito, se le vista como se le vista, siempre hay detrás un esfuerzo, un trabajo, una constancia y una preparación. Y también demuestra que las universidades seguimos siendo útiles y que no hay futuro sin conocimiento. Entonces, tú eres un buen ejemplo de que sumando ingredientes se puede conseguir una receta mágica que tenga éxito. Así que hemos estado encantados de tenerte aquí. Tenemos unos minutos por si alguna de las personas que están conectadas quiere preguntar algo, decir algo. Y bueno, como has dejado tu contacto, pues también estamos en contacto ya permanente. Sí, 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 perfecto, perfecto. No, de verdad, muchísimas gracias, José María, Ana, Lucía, a todos por la organización. Y yo encantada, cuando queráis que venga a hablar, sin problema. Muy bien, ha sido un placer. La verdad es que nos hemos quedado, el decano lo ha dicho muy bien, es decir, todo el camino recorrido es un aprendizaje tremendo, ¿no? Para todos, ¿no? Es una experiencia, tu vida en sí misma, que desde el punto de partida y no se sabe cuál es el de llegada, realmente es apasionante, o sea que, y lo vives con pasión y con ilusión. Y caerse no pasa nada porque hay que aprender a levantarse. Creo que a veces en el currículum no solo debería de haber los grandes éxitos o los éxitos, sino también a veces cómo uno ha caído y cómo uno se ha levantado. Así es que nada, todo un aprendizaje. Muchísimas gracias, Gala. Decano, me tengo que ausentar, como ya te dije, por cuestiones. Un placer tenerte con nosotros y un placer con la facultad trabajar con vosotros. Hasta pronto y nos vemos. El placer es compartido. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por todo a ti también, Ana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues si no hay ninguna intervención, yo creo que vamos a despedir esta ilusionante sesión. Quiero agradecer otra vez a Lucía Navarro, la coordinadora académica del Máster en Traducción Institucional. También tenemos, que puedo ver ahora, antes no la veía, a Paola Masó, que es la coordinadora académica del grado en Traducción e Interpretación y la vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad. Y bueno, Gala, un placer tenerte con nosotros. Ahora te hemos tenido siempre cerca, pero ahora que eres embajadora, pues sí. te tenemos y te sentimos todavía muchísimo más cerca. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Te deseo lo mejor y espero que nos podamos ver pronto y si puede ser de forma presencial. Sí, por favor. Os mando gracias desde aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos y vamos a dar ya por finalizado este acto de clausura del Máster en Traducción Institucional. Espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Gala, por estar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, Gala. Hasta luego.